Ok, un gusto, queridos hermanos, poderlos ver y compartir con ustedes a través de este medio, para estudiar la escuela sabática. ¿Qué tal si oramos antes de empezar el tema? Oremos. Bondadoso Señor que estás en el cielo. Querido Señor, estos son tiempos únicos, especiales que vivimos de la historia de este mundo, querido Señor. Estamos, por un lado, con expectativa, a veces con interrogantes y con deseo, querido Señor, de que tú vengas pronto, de que los acontecimientos, querido Señor, se den para poder verte venir en las nubes de los cielos, Señor Jesús. Amén. Querido Padre, mientras tanto, nosotros tenemos un deber que hacer. Es nuestro privilegio, querido Señor, hablar de tu amor. Es nuestro privilegio conocer tu palabra, conocer la historia y, querido Señor, serte fiel en este tiempo. Querido Padre, ayúdanos al estudiar tu santa palabra en los capítulos de Isaías 9 al 12. Ayúdanos a sacar provecho. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Así que ahí está, el noble príncipe de paz es la lección 5. Y hay una historia que es la de un, ¿cómo se llama? Déjame ver. Eso, muy bien. Del doctor Robert Oppenheimer, que supervisó ¿cómo es la creación de la primera bomba atómica? Y él compareció entonces ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos y le preguntaron, ¿hay alguna defensa en contra del arma, frente al arma? ¿Hay alguna defensa? Y él dijo, absolutamente, seguro. Y bajó la voz y dijo, mientras el público expectante estaba la respuesta, el gran físico dijo, y es, en voz baja, y es la paz, la paz. Estimados hermanos, les quiero decir que hay alguna defensa para la rebelión, para el pecado, y sí hay una defensa, y esa es el príncipe de paz, el noble príncipe de paz. Esa es la gran defensa para el pecado, para la rebelión. El capítulo 9, entonces, al 12, vamos a estudiar cómo ese príncipe de paz, ¿cómo se llama ese príncipe de paz? Se manifiesta en medio de la rebelión del reino del norte y el reino del sur. Príncipe de luz en primer lugar, y eso está en capítulo 9, 1 al 5. Pero vamos a tratar obviamente de hacer resumen. Así que ahí está. Versículo 1 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Recuerden que el capítulo 8 terminamos con el pueblo de Dios en completa oscuridad, consultando a las tinieblas, consultando a los muertos por los vivos, consultando a brujos, etcétera, adorando a ídolos, todo lo que es de la oscuridad, completamente mal. Y aquí dice, mas no habrá, esta es una profecía, futuro, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y el pueblo estaba angustiado, obviamente, en la oscuridad en esas circunstancias, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron, suavemente todavía tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Póngale atención a la tierra de Zabulón y Neftalí, las dos tribus que pertenecían a las 10 tribus del norte, a Israel, que se le conocía. A la tierra de Zabulón y Neftalí, pues al fin llenará. Habrán otras, obviamente, arremetidas, pero estas son las primeras. ¿Y por dónde empiezan? Por Zabulón y Neftalí. Pero al fin dice, pues al fin llenará de gloria. Por eso no siempre estará en angustia, en oscuridad, porque al fin llenará de gloria el camino del mar. ¿Y ese camino del mar cuál es? Quiero que quizás aquí a ver si me funciona esto, para que se den una idea. El camino del mar es el camino, la parte oeste más bien del río Jordán que baja aquí. Esta parte es el camino del mar. ¿Por qué camino del mar?
Ahí era un camino, digamos, muy conocido, pasadizo, digamos, hacia el sur de Egipto, hacia el oriente, oeste. En ese tiempo, obviamente, estaban Asiria, Babilonia, que es lo mismo, el mismo lugar, básicamente. Y de ahí más allá sigue, obviamente, la India. O sea, para que se den una idea, digamos que ahí era un pasadero. Estaba en el centro ubicado el pueblo de Dios. Y bueno, y hacia, obviamente, hacia el noroeste está Europa, obviamente, ustedes saben, para que se hagan una idea dónde estamos. Bueno, ahí es el camino del mar, es el mar de Galilea, es un lago en realidad, de aquel lado del Jordán, de este lado, como les dije, de este lado de acá, del oeste, acá hasta el este para acá. Ok, de ese lado entonces, aquel lado del Jordán en Galilea, y esa palabra es clave, en Galilea de los gentiles. Así se le conocía esa región de Neftalí, de Zabulón, Galilea de los gentiles. ¿Y por qué gentiles? Como era un pasadero ahí, mucho tráfico, mucha comercio, ahí se habían asentado diferentes familias, digamos, extranjeras, gentiles, pueblos, familias paganas, digamos, en ese lugar. Por eso, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, este pueblo, Israel del norte, la tribu del norte, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Y quién es esa luz que vio gran luz, gran gloria? ¿Quién es esa luz? El Señor Jesús dice en el Nuevo Testamento que Él es la luz. Él es la luz que vino a alumbrar este mundo. Bueno, ahí para que se hagan una idea, ahí están, por ejemplo, las 10 tribus que están hacia el norte, y abajo está Judá, que es el reino del sur. Tiene que ver con el reino del Israel del norte y el reino del sur. Y por acá, por esta parte, venía el ataque. Asiria estaba más o menos por acá, pero subían para no cruzar por el desierto, subían así y empezaban los ataques por Neftalí y Zabulón. Son las primeras que recibieron los ataques. Y ahí está, entonces, también les señalo, quizás Capernaum, que es este puntito ahí como estrella. Ese es Capernaum, un pueblo junto al mar. Y el mar de Galilea o lago de Galilea y el río Jordán que va desde arriba del Líbano, de los montes del Líbano, nacía y pasaba por Galilea y seguía corriendo hasta el mar muerto y terminaba ahí. Bueno, y abajo está obviamente Judá. Ok, para que se hagan una idea. Aquí tenemos entonces más cerca, ese es el territorio más o menos de Galilea, donde, digamos, habría gran luz, gran lleno de gloria. Y bueno, ahí tenemos entonces a Jesús en el Nuevo Testamento. Mateo, esta profecía se cumple 700 años después, más o menos. Ese territorio lleno de oscuridad, lleno de angustia, en rebeldía, adorando a dioses, ahora paganos, ahora Jesús, el Dios del cielo, en la persona de Cristo encarnado, viene, dice, Jesús volvió a Galilea, ahí está ese territorio, y dejando a Nazaret, vino y habitó, se estableció ahí en Capernaum, que es ahí en la orilla del mar de Galilea, ciudad marítima, en la región de Zabulón, ahí está Zabulón y de Neftalí, esas dos tribus, para que se cumpliese la profecía, lo dicho por el profeta Isaías. Jesús es el Rey de Gloria, que vino a alumbrar esa parte oscura. Jesús es el Rey de luz, que vino con su luz a sacarlos de las tinieblas. Pero, estimados hermanos, ya ustedes se dieron cuenta, no solo a ellos, sino a este planeta oscuro lleno de pecados, a usted y a mí. Él se encarnó para venirnos y sacarnos de nuestra oscuridad, de nuestra desesperación, de nuestra rebelión, de servir a las tinieblas para sacarnos a su luz admirable. Eso es lo que dice la Biblia, estimados hermanos. O sea, el Señor Jesús, Dios hecho carne, vino para sacarnos de las tinieblas, para rescatarnos, para sacarnos de la angustia. Y claro, cuando vino el Señor Jesús por segunda vez, no estaba el pueblo diferente. Si ustedes notan cómo el Señor Jesús echaba fuera demonios al príncipe de la oscuridad una y otra vez Galilea
estaba oscurecida por el príncipe de las tinieblas, y el Señor Jesús justo se estacionó ahí. Desde ahí él empezó a predicar, hizo innumerables milagros, innumerables predicaciones que dio en esa región del lago de Galilea, en esa región del lago que se lo conoce como Genezaret, de Tiberias. Es el mismo nombre para esas historias que asoman de milagros, de encuentros que tuvo con Jesús, con personas que andaban en tinieblas totalmente. Estimados hermanos, qué hermosa la obra de Cristo, ¿no es cierto? Esa es la región que vino a dar la gran luz, el Señor Jesús. Príncipe de paz ahora, Isaías 9, 6 al 7. Tenemos ahí entonces el versículo 6, Isaías 9 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, es un príncipe niño, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estimados hermanos, ¿quién cumple estos nombres? ¿A quién es el único que se le puede aplicar estos nombres? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Además, no solo eso, sino que además es un niño, es un ser humano. Es un niño que se nos ha dado, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Ese niño, ¿quién es ese niño? ¿Quién es ese niño? ¿Quién es el único que puede cumplir esta profecía? Sin duda, es el Dios que se hizo carne, que se encarnó, que se hizo uno de nosotros y que es Dios fuerte y que es Padre eterno a la misma vez. Estimados hermanos, esa es la maravilla del príncipe, hijo que nos es dado, que es nacido. La maravilla del príncipe de paz llamado Jesús. Lo dilatado de su imperio, dice, y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Es entonces un príncipe de paz, es un príncipe rey. Es el rey justo y eterno, según esto, lo dilatado de su reino no tiene límite. Y se siente en el trono de David. Y claro, aún no está en su totalidad reinando, pero en el trono celestial él ya empezó a reinar. Así que él es del linaje de David. Él es el descendiente de David. Y ahí tenemos miren lo que dice aquí, hablando de el nombre admirable, porque es un príncipe que tiene un nombre especial, admirable. Y esa palabra admirable, Pelé, en hebreo, aparece otra vez en varios textos, pero especialmente le quiero llamar su atención a Jueces, capítulo 13, versículo 18, donde dice, donde hay esa historia, que el ángel de Jehová aparece ¿cómo se llama? Aparece a Manoa, el padre de Sansón. Primero aparece a la mujer y le dice, ella era estéril, y le dice, vas a tener un niño. En fin, y le dio instrucciones, la aconsejó cómo criar a ese niño. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre, que es admirable? Porque le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Para cuando nazca el niño, honrarte. Y entonces, ¿qué contestó? ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Admirable. Y es el mismo nombre. ¿Y qué significa admirable? En otras partes, si usted checa esa palabra en hebreo llamada Pele o Pelé, es grande, es traducida milagroso. Esa misma palabra es traducida maravilloso, es traducida asombroso. Todas esas palabras son traducidas en otras partes de la Biblia. Ese nombre admirable, entonces tiene todas esas connotaciones, esos significados. Y ahora mire lo que pasa. Porque aconteció que cuando la llama subía, entonces recuerden que una vez que el ángel se apareció, les dio instrucciones, los aconsejó cómo criar al niño. Y inmediatamente Manoa trajo un cabrito para sacrificarlo. Dice, porque aconteció que cuando la llama subía, ahí está, perdón. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová.
Y el ángel hizo milagroso, les dije, ante los ojos de Manoa y de su mujer. Y miren lo que dice, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra en adoración. Se postraron. Hizo milagro delante de sus ojos. Subió en la llama. ¿Y qué implica eso? ¿Quién es este que sube en la llama del sacrificio que presentó? El único que cumple esta descripción es Jesucristo, quien es el sacerdote que ofrece, pero su propio sacrificio. Y él es el sacrificio que sube como incienso al Padre. Él es el sacrificio eterno. Él es el que fue sacrificado en la cruz. De eso trata aquí. Príncipe de nombre admirable aún. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente, después de que vieron todo ese milagro, ese portente a sus frentes, dice, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. A Dios hemos visto. Y no es al ángel de Jehová que vieron ellos. ¿Y por qué dice a Dios hemos visto? Oh, porque Jesús tiene un sinnúmero de nombres, ilimitados nombres. Alguien contó más de 200 nombres en la Biblia para Jesús, distintos nombres. Él dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la raíz, yo soy la roca, yo soy la puerta, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, yo soy el lirio de los valles. Un montón de nombres para Jesús, sin número de nombres. ¿Por qué? Porque su obra de salvación maravillosa no puede describirse con un solo nombre. Tiene que haber tantos nombres para describir tantas facetas de su múltiple obra de salvación. Eso es lo que es. Por eso es que él tiene tantos nombres. ¿Es Jesús ángel? ¿Ángel de Jehová? ¿Es Jesús ángel de Dios? No, Jesús es Dios. Admirable consejero, Padre eterno. Eso es lo que es. Jesús es Dios. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. ¿Y por qué dice entonces que es el ángel de Jehová? Es otro nombre, sencillamente, como los otros nombres. Jesús no es una vid, no es una planta. Jesús no es una puerta. Jesús no es una roca. Pero son nombres que se dan para describir su maravillosa obra. De eso trata aquí. Así que dice aquí el Padre, otro nombre es Padre Eterno. ¿Y por qué Padre Eterno si Él es el Hijo? Y no hay un texto en la Biblia que diga que Jesús es Padre, pero Jesús es Padre en este sentido. Está hablando de sus características, de su carácter. Dice así, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, Felipe, muéstranos al Padre? Y así que dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y por qué Jesús representa, es una calcomanía perfecta del Padre? O una copia perfecta del Padre. ¿Por qué? Porque Él es, cuando se trata de su carácter, cuando se trata de su cuidado es un cuidado paternal, tal cual el Padre. Por eso Él es Padre en su cuidado de sus hijos. Eso es, para describir otra característica de Jesús. Bueno, ahora, príncipe y la ira de Dios. Bueno, de paso, ¿ustedes cómo se sienten saber de que en Jesús no solo tenemos un hermano que se hizo humano, por eso es nuestro hermano, sino que tenemos un Padre al mismo tiempo, que es Dios Todopoderoso? ¿Cómo se siente? Estoy seguro que eso nos trae confort, nos trae consuelo, nos trae seguridad. Ahora, príncipe y la ira de Dios, el príncipe y la ira de Dios. Vamos a empezar primero ese capítulo 9, versículo 10 en adelante, hablando del pecado de Israel. Israel es la tribu del norte, que estaba compuesta de las 10 tribus, que estaban por ser eliminadas, desaparecidas. Ese es el tiempo en que desapareció el reino del norte, las tribus del norte, que eran 10. Bueno, el Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel. Era así como se le conocía al reino del norte, a las 10 tribus. Y entonces, versículo 9, dice, y la sabrá todo el pueblo, Efraín y los moradores de Samaria, eso es las tribus del norte, que con soberbia y con altivez de corazón dicen, con soberbia, con orgullo y altivez de corazón dicen, ¿qué dicen?
hemos sido destruidos, nuestros ladrillos han sido destruidos, pero vamos a construir ahora con piedra. Nos están viniendo las primeras arremetidas, las primeras invasiones, los primeros ataques, nos están destruyendo, pero nosotros nos vamos a volver a parar. ¿Y por qué estaban recibiendo esos primeros ataques? Por volver sus espaldas a Dios, por confiar en los ídolos, por confiar en los dioses paganos de Damasco, etcétera. Estaban sirviendo a esos dioses. Por confiar en Asiria, que los iba a defender. En lugar de Dios, Dios le dijo, confía en mí, ven a mí. Yo puedo destruir, yo soy Jehová de los ejércitos, destruyo tus enemigos. Pero no, ellos estaban en rebeldía. Y ahora, aún así, cuando vienen los ataques que le había predicho el profeta, el hombre de Dios, cuando viene cumpliéndose las profecías en sus frentes, ellos en lugar de arrepentirse, siguen con soberbia, siguen orgullosos, siguen rebeldes. Qué tristeza. Ese es el pecado de Israel. Orgullo. ¿Qué más? 15. El anciano es la cabeza. Son los líderes de Israel. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿Pueden creerse? Los líderes espirituales de Israel enseñan mentira. Qué tristeza, qué angustia. ¿A dónde tornarse en aquel tiempo? Tiempo de oscuridad. ¿Qué más? Otro pecado de Israel. Los gobernadores de este pueblo son engañadores. Ahora está refiriéndose a los líderes políticos, reyes, príncipes. Son engañadores. ¿En quién confiar? ¿En quién creer? Sin duda estaban en crisis moral. Versículo 17, porque todos son falsos y malignos. Ahí se refiere no solamente a los líderes, tanto políticos como espirituales, sino también a todo el pueblo. Ahora, al todo el pueblo en rebelión. Son, dice, malignos. Inicuos, dicen en otra parte. Esa palabra se puede traducir como inicuos también. Y malignos, falsos. Así los describe Israel. Miren los pecados de Israel. En medio de la que se venía, digamos, el fin para ellos. Y sin embargo, siguen así, estimados hermanos. ¿No les hace asombrar eso? ¿No nos hace asombrar que cuando tenemos una pandemia, que podemos morir algunos, porque no tenemos nada garantizado en cualquier momento, y sin embargo, algunos tal parece que se apuran a tomar la copa llena de iniquidad, porque digamos, pueden morir, algo así. Como que así se ve el mundo. Pensábamos que por la pandemia la gente se iba a consagrar más, iba a estar desesperados yendo a la iglesia, iban a estar desesperados leyendo la Biblia, orando, hablándoles a otros de que nos arrepintamos, de que es tiempo de ponerse serios con Dios. Sin embargo, tal parece que es todo lo contrario. La gente está aprovechando, digamos, al máximo cómo tener ¿cómo se llama? Cosas mundanales. Bueno, sigue los pecados de Israel. Isaías 10, 1 al 2 dice, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. ¿Y contra quiénes prescribían leyes injustas y tiranía? Contra los pobres, los afligidos, las viudas, los huérfanos. Estoy resumiendo, pero esos son los pecados. Leyes injustas, tiranía. ¿Ustedes creen que lo que pasa con la política hoy en día en todo el mundo es nuevo? Leyes injustas, leyes tiranía en contra de los que no pueden defenderse, los más débiles, en contra de los oprimidos. ¿Ustedes creen que es nuevo? Eso es más viejo. Y este es el pueblo de Dios, los que dicen creer en Dios, los que dicen servir a Dios. Y políticos hoy en día, ninguno dice yo soy ateo, todos dicen que son creyentes y sin embargo hacen leyes que favorecen a grupos, élites poderosas que ya no necesitan ayuda y sin embargo en desmedro, en prejuicio, en perjuicio de los más vulnerables. Pero ustedes, es lindo saber que en la Biblia, cuando ustedes leen con cuidado la Biblia, es hermoso notar que Dios siempre se alinea con los más débiles, con los vulnerables, con los que no pueden defenderse a sí mismos y dice, ten cuidado con la viuda, con el huérfano, porque si ellos claman a mí, yo voy a sacar la cara por ellos. Eso es lo que siempre dijo Dios. Y claro, va a haber juicio pronto al pueblo de Israel, al pueblo del norte, a la tribu del norte.
la ira de Dios viene, que son los juicios de Dios. Pero claro, antes de que hablemos de la ira de Dios, quiero que pongan esto en la mente. La ira de Dios no es como la ira tuya y mía. La ira de Dios es una ira santa, una ira, digamos, totalmente distinta a la de nosotros. Nuestras iras son, en primer lugar, digamos, ¿cómo se llama? Como eh, egoístas. Es una ira centrados en nosotros, en nuestro bien, en lo que pensamos en nosotros. La ira de Dios es para salvar, es para salvación. Miren lo que dice. Del oriente los sirios, eso es hacia el este, hacia Asia. Los sirios a ese lado estaban. Y los filisteos del poniente, eso es donde se pone el sol, el otro lado, el oeste. Y la boca llena, y a boca llena devorarán a Israel, a boca llena. Ni con todo eso ha cesado su furor, su ira. Está hablando de Dios. Y su mano está extendida para seguir sus juicios, su ira. Eso es lo que describe. Y va repitiendo esto en todo el capítulo 9 y 10. Va repitiendo de que está su mano extendida para derramar su ira. A eso se refiere. Y entonces, ¿por qué lo hace? Mira lo que dice acá, 9:13. Dice, pero el pueblo no se convirtió. Los juicios, la ira de Dios está cayendo, pero el pueblo se convirtió. ¿Qué significa convertirse? Es rendirse, es quebrantarse frente a Dios. Es decir, Señor, perdona mis rebeliones. Soy un miserable pecador, terco, testarudo. Señor, perdóname. Eso es lo que es convertirse, es finalmente quebrantarse, es finalmente caer a los pies de Dios, digamos, y humildemente, postradamente ante Él. Al que lo castigaba, no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó. Eso de castigo también hay que ponerlo en el contexto bíblico, no es como el castigo humano. No, es distinto. Ni buscó a Jehová de los ejércitos. O sea, todavía tenía chance de buscar a Jehová. Y Dios, eso es lo que estaba buscando. Cuando usted ve la ira de Dios derramarse sobre ellos y los castigos se ven que venían paulatinamente, venía en etapas. ¿Con qué fin hacía eso el Señor? Para ver si se reaccionaban en medio, digamos, de la ira de Dios que se estaba derramando. Pero la ira de Dios en realidad no era que Él estaba destruyéndolos a ellos. Ahorita vamos a ver eso más claro. Mire lo que dice Isaías 10:5. Dice, hablando de la ira de Dios, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, de mi ira. En su mano he puesto mi ira. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Usando a Asiria para disciplinar a Israel, para que quizás despiertan, usando a Asiria, el reino de Asiria. Y dice, es mi instrumento para disciplinar a Israel. Es Asiria que está atacando, es Asiria que está destruyendo. ¿Y por qué los está destruyendo? No es porque Dios le está diciendo, anda y destrúyelos. Es que cuando nosotros le damos la espalda a Dios y no nos interesa a Dios y nosotros confiamos más en dioses paganos, en ídolos, confiamos en hombres, confiamos en este caso como estaban confiando en Asiria, el reino del sur, Judá, para que los defienda. Cuando confiamos en hombre y le damos la espalda a Dios, Dios le había ofrecido su ayuda y ellos lo rechazaron. Cuando eso pasa, Dios dice, muy bien, tú confías en ellos, que ahí vas a estar seguro, está bien. Y entonces Él retira su protección, Él retira su muralla protectora de ángeles de alrededor de nosotros. Y entonces el enemigo no necesita invitación para destruirte. Él solo va a destruirte. Y eso es lo que está describiendo. Y entonces describe. Y claro, en la Biblia, según la mentalidad judía, para todo lo que, ¿cómo se llama? Todo lo que le pasaba al pueblo de Dios era porque Dios lo permitía y porque Dios es soberano y Él está al control de todo. Entonces, lo que Él permitía era que Dios lo hacía. Ese es el lenguaje que hay que tener siempre en cuenta cuando leemos estos pasajes así. Digamos, Dios que está permitiendo nada más. Y entonces dice, esa es la ira de Dios. Es cuando lo rechazamos a Él, le damos la espalda y decimos, yo confío mejor en la mano del hombre para defenderme. Y entonces cuando Dios retira, porque dice, muy bien, yo te hice con libre albedrío, yo te hice libre para que tú elijas. Y entonces Dios obviamente retira porque nosotros le hemos rechazado. Eso es que es. Sigamos Apocalipsis 16:1, la ira de Dios. Hay que siempre ponerla en esta
perspectiva cuando hablamos de la ira de Dios. No olvidarnos de esta parte. Y dice, y derramar, este es cuando Dios derrama, digamos, su ira a lo sumo al final del tiempo. Esta es la última, por así decirlo, los últimos juicios de Dios y su última ira. Dice, y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas. ¿Qué significa el número 7? Plenitud, totalidad. Esto es, digamos, la totalidad de la ira de Dios. La consumación de la ira de Dios. Las 7 copas. Anda y derramarlas sobre la tierra. Pero, acuérdense, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es su reacción natural, santa, a la maldad del pecado, a lo horrible del pecado, al pecado que destruye. Un Dios santo no puede soportar el pecado. Entonces es eso. Pero ¿se acuerdan que Jesús en el jardín del Getsemaní, él oró diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como haga hecha tu voluntad. Eso es lo que oró ahí, porque él tenía miedo. Este era un viernes que oraba él así, un jueves, quiero decir, en la noche. Y el viernes él estaría en la cruz del Calvario. ¿Qué era lo que estaba pidiendo? Pase de mí esta copa, si fuera posible no beberla, pero que sea hecha tu voluntad. Si el Señor Jesús no bebía esa copa en la cruz del Calvario, tú y yo teníamos que beberla. Tú y yo tendríamos que recibir toda la ira de Dios. Pero es el Señor Jesús en la cruz del Calvario que él recibió la ira total de Dios por el pecado de todo el mundo. Y entonces tú y yo no tenemos que recibir esa ira de Dios. Tú no y yo, a menos de que nosotros insistamos, seamos tercos, seamos rebeldes, contumaces, a lo sumo es que vamos a beber entonces esa ira. Porque, digamos, no confiamos en Cristo como nuestro sustituto. Si nosotros hacemos de Jesús nuestro sustituto, Él tomó esa copa llena de la ira de Dios para que nosotros no la bebamos. Eso no es el evangelio. Eso no es hermoso, estimados hermanos, que en nuestras rebeliones, en nuestras terquedades, en nuestras insistencias, el Señor está tratando de despertarlos para que no beban esta copa. Eso es lo que es. Príncipe, raíz y vástago, Isaías 11. Ahí está un resumen. Estamos notando que aquí Jesús es el príncipe, raíz y vástago, las dos cosas en una, de Isaí. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Un tronco. Y también es el retoño, Jesús. ¿De quién? De Isaí. ¿Y quién era Isaí? El padre de David, del rey. Este vástago, este retoño es un rey. Es del linaje real. Viene de ahí. Pero dice acá, mire lo que dice en Apocalipsis 22:16, en las mismas palabras del Señor Jesús. Yo soy la raíz y el linaje de David. Jesús es raíz y linaje. ¿Qué implica eso? Implica que Jesús es descendiente de David, sí, hijo de David, pero es también ascendiente o es también ancestro de David. Y es que cuando leemos en Lucas capítulo 2 la genealogía que va desde Jesús yendo atrás hasta David, Abraham, Noé, y luego dice Adán, quien era hijo de Dios. Hasta ahí va la genealogía de Jesús. Hasta ahí se va yendo hacia atrás Jesús. ¿Y quién creó a Adán? Jesús. La Biblia dice que Jesús es el creador de todas las cosas. Él creó a Adán. Entonces Jesús es antes de David y es también linaje de David. Él es Dios y es hombre. Eso es lo que describe ahí. Dice, es príncipe rey lleno del Espíritu. Eso es lo que describe los versículos siguientes. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Él es el
príncipe lleno del Espíritu Santo. Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para predicar buenas nuevas. Y de ahí dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, así como nosotros los seres humanos por lo regular cometemos ese error de juzgar por apariencia, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Este es un príncipe rey lleno de justicia. Eso es lo que es. Morará en hablando del cumplimiento, digamos, de la obra del Mesías, de la consumación de la obra del Mesías, que empezó en el tiempo del primer siglo y que se consuma en su segunda venida. Hablando de la consumación de la obra del Mesías, de la obra salvífica, dice, morará el lobo con el cordero. Y ponga un lobo y un cordero hoy en día juntos. Y el leopardo con el cabrito. Ponga un leopardo con un cabrito. Se acostará el becerro y el león. Y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Aquí está describiendo la paz. Aquí está describiendo la tranquilidad y el ambiente del Edén antes del pecado. Aquí está describiendo el Edén restaurado en el futuro, la Canaán celestial. Aquí está describiendo que cuando el rey justo, cuando el rey príncipe de paz reine totalmente, este será el ambiente, donde no habrá más muerte, donde no habrá más derramamiento de sangre, donde ya no habrá muerte de animales, donde el lobo, como el buey dice, comerá paja, serán vegetarianos, serán veganos, de hecho, nada, no sé, bueno, quizás, no describe, quizás lácteos, no sé, en la eternidad, pero por lo menos el león, que es carnívoro 100%, va a ser vegetariano. Ese es el ambiente. No más guerras, no más conflictos, no más dolor, no más lágrimas, no más arremetidas de nuestros enemigos, no más guerras. Eso es lo que implica aquí, porque el príncipe de paz será el rey. Y habrá camino para el remanente en ese contexto de su pueblo, el que quedó de Asiria, porque de Asiria, después de que arrasó con el reino del norte y el reino del sur, Judá, quedó un remanente de las dos tribus, del reino del norte y del reino del sur, Judá, un remanente. De la manera que lo hubo para Israel en el día que subió de la tierra de Egipto, en el día del Éxodo, que hubo un remanente también. Pero habrá un remanente final que ahorita les leo, príncipe de salvación, Isaías 12. Isaías 12, príncipe de salvación. Dice, en aquel día, este es un canto y profecía del final. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová. Es un poema. Pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Has secado mis lágrimas, has limpiado mis lágrimas. He aquí, Dios es salvación mía. Póngale atención a eso, salvación mía. La salvación no es algo que ganamos, algo que nos dan como premio por portarnos bien, por ser buenos cristianos. La salvación no es eso. La salvación no es un premio. La salvación no es por las obras que pueda hacer. La salvación no es una cosa. La salvación empieza por una persona. La salvación es Dios en este caso. Grábense bien eso. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. ¿Quién ha sido salvación para mí? Otra vez, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Jesús dijo, el que tenga sed, venga y beba gratuitamente. Esas son las fuentes de salvación. Y dice en Mateo 1:21, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa el nombre Jesús? El nombre Jesús significa Salvador, significa el Señor es salvación. El Señor es salvación, significa salvación el nombre de Jesús. La salvación otra vez es una persona. La Biblia es consistente. La salvación es una persona, no es una cosa.
La salvación es una persona, que no la ganamos, sino nos es dada. Es una persona que es recibida, que la recibimos al abrir nuestro corazón, que nos es dada, un hijo nos es dada. La salvación es Jesús, una vez más. Y por eso dice Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, ese es Jesús, no tiene la vida. Porque la vida es Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. El que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, al que no tiene a Jesús, no tiene la vida eterna. Así de sencillo. El que no tiene al Hijo, no tiene salvación. Y solo tener salvación, les pregunto, queridos hermanos, ¿estamos seguros que tenemos al Hijo? ¿Estamos seguros que hemos recibido al Hijo? Que hemos recibido la salvación. Cuando entró a la casa de Zaqueo, dijo, la salvación ha llegado a esta casa y es Jesús que entró a esa casa. Cuando es Jesús que ha entrado a su casa, a su familia, a su hogar, a tu corazón, ha entrado Jesús. Si en Jesús, si tú lo has recibido, has abierto tu corazón a Jesús, te has rendido a Él humildemente para que Él sea tu Señor, tienes la salvación. Así de sencillo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. En el cántico final, del remanente final. Y cantan el cántico, aquí está describiendo al remanente final, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico de Cordero. Esto es un eco al cántico de victoria allá en el Éxodo, cuando Dios con mano fuerte lo sacó de la esclavitud de Egipto. Este también es un canto de victoria, cuando el pueblo de Dios, el remanente, esté victorioso y cantando allá después del Éxodo con el Moisés verdadero Jesús, allá en la Canaán celestial, allá en el Edén restaurado, allá en la nueva Jerusalén, cuando estén cantando, en el nuevo Éxodo, en el último Éxodo, el cántico del Cordero. Ahí no solo cantarán el cántico de Moisés, el canto de victoria, el cántico del Cordero. Porque es gracias al Cordero que pudieron salir en el éxodo. Porque es gracias al Cordero que vamos a poder hacer ese éxodo hasta el cielo. Es gracias al Cordero que fue inmolado. A Él sea la gloria y la honra, la alabanza por los siglos de los siglos, diremos, ahí en el cielo. Y diciendo, grandes y maravillosas son tus obras salvíficas, tus actos salvíficos son grandes. A eso se refiere, estimados hermanos. Y les pregunto, ¿estás haciendo planes para ese éxodo final? Junto con el remanente. Eres parte del remanente. Estás con el remanente. ¿Estás seguro que estás con el remanente? ¿O estás con la iglesia militante solamente? Estás con el remanente, con esos pocos fieles. Siempre es un remanente. Siempre es un remanente. Así que no te asombres. Si ves a tu hermano, si ves la iglesia, no te asombres. Es parte del plan de Dios. Es un remanente. La clave es estar con el remanente. Estamos con el remanente. Mi deseo es que ustedes estén con el remanente. Oremos, querido Padre, gracias por tu santa palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.